Llego tarde, perdón. El taco era nomás para distraer el hambre. Vengo de la recepción de la constancia de mayoría de Claudia, que fue un acto muy impresionante, sobre todo porque Claudia leyó el proyecto. Y el proyecto es un proyecto de 100 puntos, y cada vez que leía un punto a mí me pesaban más las espaldas, porque es un proyecto muy complicado para transformar radicalmente la Ciudad de México. Yo diría que en términos de analista político es un proyecto socialdemócrata muy sólido, muy de primero a los pobres, muy de primero dar servicio a los sectores más desprotegidos de la población, muy sólido en un montón de cosas, transporte, vialidad, cultura, salud, ¿no? Y muy complicado. Y van a estar un montón de dinero poner en marcha un proyecto así, pero su punto de partida pues es, vamos a rescatar estos millones de pesos, miles de millones, que se estaban perdiendo en la corrupción, que se estaban desviando a tareas innecesarias, que formaban los negocios turbios del funcionariado hoy existente. La parte apasionante es que cuando uno ve el tamaño de la transformación que puede operar en la Ciudad de México, te desconcierta. Yo no sé cómo recibieron ustedes la noche del 30. Era fiesta, sí, y estábamos todos, la sonrisa no se nos quitaba, y había un ambiente de euforia por todos lados, y lágrimas, y por fin, finalmente, tantos años de lucha se consolidan en una victoria. Pero era tan grande, había sido tan brutal la manera, que a pesar de los fraudes electorales y la compra de votos, se había desmoronado el PRI a nivel nacional y se había derrotado al PRD aquí, que ya son peores que priistas, ¿no? Era tan espectacular que yo me fui a dormir a las 3 de la mañana después de irles a tocar el claxon a los pirurris en Reforma, ¿no? Y cuando me dormí, que tardé mucho porque no me lo acababa de creer, soñaba en un compañero que le habían dado un colchón para que vendiera su voto. Entonces le tomaron fotocopia de su credencial de elector y agarró su colchón y se fue caminando a su casa con su colchón, miraba para un lado, miraba para el otro, depositó el colchón en el suelo de su casa y luego dijo, tengan. Y votó por Andrés, porque solo así se explica. O sea, de los 9 millones de votos que compraron, 7, 5, 8 les dijeron, pues recibiré la varilla, pero te meteré en la sombrilla, ¿no? Hubo una rebelión, y es que las dimensiones de lo que estamos viviendo son las dimensiones de una revolución social que cobró la forma electoral. No hay duda, no se produce casualmente en un país un aumento del electorado activo al 72%, así como así. No se ganan unas elecciones a triple banda con el 52%. Y a pesar de todo lo que sabemos, o sea, vivimos las precampañas. En otros lugares a lo mejor son marcianos, pero aquí ustedes lo vivieron y lo saben. Las presiones, las ofertas, los miedos, las amenazas, las pinches calumnias, ¿no? No, y si gana Andrés va a cerrar las iglesias. Ay, no mames, güey. El que dice eso lo dice. O si gana Andrés va a revisar el catastro y los que tengan 2 casas les va a quitar una. Y no mames, ¿tú cuántas casas tienes? No, ninguna. Entonces, ¿qué chingados te preocupa, no? Carajo, ¿no? Estas mentalidades oscuras, retrógradas. O la cosa que se dijo en un púlpito en los Altos de Jalisco, que si ganaba Andrés iba a ir a las casas de los niños pobres a quitarles sus zapatos. Lo dijo un cura en el púlpito. Entonces, bueno, además de cura, qué pendejo, porque irá a las casas de los niños ricos a quitarles zapatos, a los que chingados va a ir a las casas de los niños pobres. Pero además yo me imaginaba a Andrés tocando las puertas de las casas, diciendo, aquí hay niños que tengan zapatos. No, no mames, de veras ese nivel
de oscurantismo, de calumnia, de voto del miedo, ¿sí?, de mentira, de falsificar la realidad, lo partimos en pedazos. Y lo que hay es una revolución social, compañeros. Los que nos educamos en las viejas izquierdas, en las lecturas del marxismo, tenemos la medida del modelo de la revolución rusa, la revolución china, la revolución cubana, pero tenemos que adquirir más medidas. Tenemos que adquirir la medida del triunfo de la revolución gandhiana, del movimiento, o sea, de otras formas de transformación radical que se han producido en nuestras sociedades, no por la vía de las armas. Y hay que pensarlo, ¿sí? O sea, nadie niega el derecho de Hidalgo a levantarse en armas ante la dictadura colonial, y es el recurso de los pueblos. Pero si podemos ahorrarnos el baño de sangre, compañeros, ¿sí?, y esta guerra pacífica, esta revolución pacífica de corte socialdemócrata, está clara la composición del proyecto, es muy curiosa, y es eso, siéntanse partícipes de esta revolución. Andrés es la cabeza visible, Claudia es la cabeza visible, pero hubo un pueblo que salió a derrotar la dictadura de la tranza, la dictadura del voto. Es el momento de fumar. Como uno es políticamente incorrecto, chinga, nadie me lo va a quitar, solo acepto hacer mítines al aire libre porque ahí sí se puede fumar. Y hubo una revolución, coño. Lo que pasa es que nos agarró por sorpresa. Veíamos el cambio. Decíamos, se va a ganar, es inevitable. Pero no creímos que 5 horas después Meade se rindiera. Que 7 horas después Anaya se rindiera. Que 11 horas después la Barrales se rindiera. Y que solo sostuvieran en términos fundamentales el gran fraude de Puebla, que tenemos que pelearlo, ¿sí?, hay que pelearlo, no hay que dejarlo, y el gran fraude de Coyoacán, que hay que pelearlo. No. Hubo una revolución, chinga, a ver si nos enteramos, pero no solo hubo una revolución, la ganamos. Y a ver si dejo de soñar con el compañero del colchón. Este país cambió. Ahora hay que consolidar el cambio. El que piense que se acabó la lucha de clases, ese güey estudió en la primaria equivocada, ¿sí? Las fuerzas fácticas están activas y van a seguir actuando. El privilegio va a querer seguirse sosteniendo. La oligarquía va a defender su modelo. Los cientos de miles de funcionarios corruptos del país se van a quedar con medio empleo, van a ver cómo te chingan por alguna otra esquina. Vamos a encontrar torpedeos, lastres en la administración pública, negocios turbios. El que tiene las manos en el cajón va a tratar de sacarlas rápido para que no se los cerremos y se quede sin manos. Digo, los que meten la mano en el cajón. Sí. Y para que no le cerremos el cajón y le agarremos con las manos adentro. Es una metáfora, compañeros. No es que ande yo proponiendo, porque luego ahí dicen, anda Taibo proponiendo que les agarremos las manos en el cajón a la bola de culeros. Están vivos y están replanteando estrategias, ¿sí? Paloma y yo, que veníamos ahora en el carro, nos preguntábamos, ¿qué está haciendo Salinas? ¿Cómo está cocinando esta derrota? ¿Cómo van a refundar el PRI, reformular, convertir a Alfaro en un partido de centro, derecha, ya no de derecha, porque el PAN ya sirve poco? ¿Cómo va a reorganizarse el PRD para sostener privilegios y negocios turbios? Y no solo eso, ¿cómo van a intentar torpedear por todos los métodos? Y no solo eso, dentro y fuera del gobierno, compañeros, va a haber presión para que no se haga justicia. Y lo bueno de los mensajes de Andrés es, una y otra vez ha estado insistiendo, se hará justicia, ¿sí? Pero se hará justicia y de repente aparece la REA ahí diciendo, ¿qué?
qué bueno, tengo que reconocer que usted ganó. Pues si hace días querías asesinar a Napoleón, que era candidato a senador, hace días hiciste un mensaje televisado diciendo que tus trabajadores no deberían votar por AMLO, como si fueras el dueño no solo de su salario, sino de sus derechos. Hinche vergüenza, estas intervenciones patronales como si fueran los dueños de las vidas de los que trabajamos a salario, ¿no? Bueno, ahí está arrimándose. El gran capital, sobre todo el monopólico y el más corrupto, ha elegido la táctica de paz y amor y a ver qué tanto pueden ablandar al nuevo gobierno, a ver qué tanto pueden frenar. Su gran esperanza era frenarlo constitucionalmente, en los parlamentos. Se chingaron, perdieron diputados, perdieron Senado, perdieron el gobierno del DF, se chingaron. O sea, la estrategia de frenar al gobierno en los parlamentos fracasó. Entonces, ¿qué les queda? Pues los veremos actuar. Compañeros, de veras, no abandonemos lo más fuerte que hemos logrado. Lo más fuerte que hemos logrado es pueblo organizado. No repleguemos, mantengamos la presión, exijamos que se cumplan las demandas, apoyemos las medidas en las que creemos y nos parecen correctas, ¿sí? Pero seamos pueblo organizado y crítico. Ojo, porque tomarnos vacaciones en estos momentos, de a 3 días sí, de a 5 chance, de a 4 meses ni madres, compañeros, ¿no? Hay que llegar a la toma del poder con un proyecto crítico y consolidado y con opinión. Ayer en un programa de radio me preguntaban, pero bueno, hay divergencias entre usted y otros portavoces de Morena. Y yo decía, sí. ¿Y cuál es la bronca? ¿Qué esperaban? Un partido de que le haces con el dedito así y uno dice, sí señor, no señor, sí señor, ¿no? Tenemos opiniones diferentes. Yo sigo pensando que la batalla que dimos para impedir la ley de energía, pues es una deuda pendiente. ¿Que cómo se va a dar? Bueno, veremos. Pero sigo pensando que hay que impedir el despojo a la nación. Sigo pensando que la oferta de Andrés de construir las refinerías hay que impulsarla y apoyarla y dejar de vender crudo a los gringos. Sigo pensando que hay que revisar los contratos petroleros, todos, y controlar los nuevos para que no se vuelva Pemex una agencia de los mayordomos que tratan con los pinches gringos. Hoy Claudia anunció claramente, el agua no se privatiza. Y lo dijo con todas las letras. Así como dijo, se van a la goma las fotomultas, se van al demonio, se modifica la ley de tráfico y se acabaron los proyectos inmobiliarios sin consultar a los ciudadanos. Pero hay que decir, sí, Claudia, sí, ahí, sí, y mantener una visión de apoyo crítico al gobierno porque lo va a necesitar. Piensen que se va a crear un problema político. El gobierno absorbe en los próximos meses a cientos de miles de ciudadanos para hacer aparato, para ser funcionarios. Queda muy desprotegido la sociedad, el movimiento social, etcétera. Tenemos que hacer un esfuerzo doble para que esto no se produzca y no se vacíe el movimiento social, ¿sí? Y hay que pedirle a los funcionarios que, órale, eres funcionario de 8 a 6, pero de 6 en adelante tienes que seguir siendo militante de la sociedad, militante del pueblo. Y este compromiso hay que pedirlo y exigirlo para no vaciar el aparato, porque si no, nos volvemos un apéndice del gobierno que sigue simplemente con la mirada la transformación social que se va a producir. No hay que renunciar al papel protagónico del movimiento social, del movimiento que se ha llegado. Hay que, preguntaban y los zapatistas, pues que hay que llegar a un acuerdo con ellos, sentarse y decir autonomía de comunidades indígenas, sí, ¿por qué no? Claro, respeto a los acuerdos de San Andrés, sí, ¿por qué no? Claro, sí, claro que sí, y además así va a ser, no va a ser zona de conflicto, ¿sí? Y ellos mantienen sus críticas hacia PRD, bueno, pues a toda madre, hacia Morena, pues bueno, órale, hacia Andrés, pues órale. Si no tienes por qué quererlo, simplemente tienes que pedirle que cumpla, ¿sí? Y entonces, bueno, se va a crear una nueva relación, espero, que va a estar normada por los actos. Se acabaron los pinos.
Claudia va a atender en Palacio de Gobierno, pero hoy dijo algo insólito. Pero vamos a quitar los policías de la puerta del lugar donde yo atiendo. Órale, güey, que vayan a proteger a la ciudadanía. Carajo, es un nuevo modelo. Tiene que serlo en contenidos, en formas, en actitudes. Ya no más el mexicano que llega a una oficina y alguien le contesta, ya dejen de taquear que me estoy muriendo de envidia, chinga. Nadie más. El modelo del mexicano que llega a una oficina y le, buenos días, buenos días. Vengo y oye una voz que dice, no. Dices, no, ¿qué, güey? Si no dije que venía. Basta ya de ese modelo. Servidores públicos, no público servidor. Al revés, que la tortilla se vuelca, decían en la Guerra de España. Y para los que están grabando, solo decían en la Guerra de España, no lo dije yo. Famosa canción de la Guerra de España que cantaban las milicias de los partidos de izquierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda. No llego a tanto en mis impresiones. No creo que estemos en un proceso de profundidad social, pero las claves están ahí. La Constitución tiene definido con toda claridad el concepto de expropiación. No se trata de expropiar lo pendejo, se trata de repente de decir cosas como, hay una huelga en Tasco, lleva 9 pinches años. Las 3 minas eran de la REA. La cerró para castigar a los trabajadores, al sindicato y traer la plata de Zacatecas a Tasco. Dejó a los plateros de Tasco teniendo que comprar la plata más cara. Puso en la miseria a 300, 400 trabajadores. El dictamen de la comisión que estudió el caso dice, no, la mina es viable. La patronal dice, no, esta mina no es productiva, no sirve. Bueno, un laudo y que la entreguen a los trabajadores para trabajarla como cooperativa. Y entonces la figura de la Constitución en beneficio de la sociedad, el gobierno tiene derecho a expropiar, etcétera. Pues ahí está esperando que se use en casos como esos donde la ley llegó a su límite, ¿sí? ¿Qué es el caso de Cárdenas? Cárdenas expropia cuando las compañías se niegan a cumplir los acuerdos de la Suprema Corte ante la huelga petrolera. Y no, bueno, ante tener a un poder transnacional en la ilegalidad, pues Lázaro Cárdenas se puso los pantalones mexicanos que todos hoy adoramos y dijo, ahí va el golpe. Entonces, serenidad y paciencia, como le dijo Solín a Calimán. No, le dijo Calimán a Solín. Solín era el pinche acelerado. Y sobre todo mucha paciencia, pero sobre todo no dejemos de ser quienes somos, compañeros. A mí nadie me va a cambiar. Venimos de donde venimos y vamos hacia donde vamos. Y vamos hacia una sociedad eminente y profundamente más justa. Muchas gracias.